Señor, por este tiempo. Gracias por tus maravillas. Gracias porque has salido ese sol, Padre, sobre buenos y malos. Gracias, Espíritu Santo. Sabemos que tú estás en este lugar, que es tu diestra la que nos sostiene, Padre. Renuévanos, Padre. Renueva nuestros corazones. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu diestra nos sostiene, Señor. Gracias, Padre. A ti damos gloria, a ti damos honra. Te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú, Espíritu Santo, el que obre en cada corazón de cada persona, que escuche cada palabra. Señor, en lo personal, te pido perdón si muchas veces en vez de ser luz he sido piedra de tropiezo. Te pido que me perdones, que me ayudes a ser diferente, a cambiar, Señor, a ser más como tú quieres que yo sea. Gracias, Señor. Gracias por tus bondades, gracias por este lugar, gracias por nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta mañana quiero que aprendamos algo. Anteriormente, ¿verdad? Habíamos dicho que cuando Dios nos formó, nos dio un talento, nos dio algo diferente a todos. Y que esos talentos debemos de ponerlo para la disposición, para el servicio de Dios, lo mejor que nosotros podamos hacerlo. Pero como hijos de Dios, el apóstol Pablo nos llama a ser diferentes. A ser diferentes. Muchas veces hemos escuchado y decimos, si somos hijos de Dios, tenemos que ser diferentes a lo que se conoce en el mundo y a lo que hay en el mundo. Y vamos a ir al libro, a la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, y vamos a leer de los versículos 1 al 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Se las voy a leer ahora en la traducción lenguaje actual porque me gustó mucho, quizás está más entendible. Dice: no decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos,
Tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros, ni les pedimos que ustedes las escriban para que se las presenten a otros. Algunos sí la necesitan, pero nosotros no. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer por medio de Cristo. Dios nos asegura que todo esto es cierto, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Ahora, Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Y realmente, hermanos, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Porque nos llamamos hijos de Dios y creemos que el día que le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en hijos suyos. Entonces, déjenme decirle que usted y yo nos encontramos en la mira de todas las personas. Y nosotros no necesitamos decir que somos cristianos. En los versículos 1 y 2 dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros? Nuestras cartas, es decir, nosotros, nuestras vidas, es escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Cuando usted y yo nos volvemos hijos de Dios, de alguna forma se va a presentar un cambio en nuestras vidas. En algunas personas podemos ver un cambio de 180 grados, un cambio total en su forma de actuar. Dejan vicios, ¿verdad? Aquellos que fumaban dejan de fumar, aquellos que tomaban dejan de tomar. Y cuando la gente empieza a ver que estas personas no son iguales o no comparten lo mismo que compartían antes, entonces la gente empieza a decir: ¿y qué le pasa a este? ¿Qué tiene este que ya no quiere salir con nosotros a tomar? Ya no quiere, si le ofrezco un cigarro ya no lo quiere. Si le digo vamos, ¿verdad? Si es una persona joven que le gustaba ir a bailar, reunirse con sus amigos, y hoy dice: no, ya no quiero hacer eso. El trato de Dios con cada uno es diferente. Para algunos, cuando aceptamos al Señor, el cambio es total, se nota, y la gente empieza a decir: ¿qué le pasa a este? ¿Qué tiene este? Que ya no es el mismo, que es diferente su forma de pensar. A otros,
¿verdad? Que quizás no nos ha gustado mucho la vida nocturna, no nos ha gustado mucho el tener vicios, pero tenemos otras cosas. No somos pacientes, pasamos en discusión con todo mundo, y hay tantas cosas en nosotros, pero de repente viene el Señor y nos cambia. Nos vamos aprendiendo que debemos ser diferentes. Si pasábamos peleando en casa con mamá, con papá, la palabra de Dios nos llama, ¿verdad? Que debemos de estar bien los unos con los otros. Y esos cambios van haciendo que nosotros no necesitemos decir, yo soy cristiano, yo ya acepté al Señor. Todo se va notando poco a poco. Los que teníamos amistades que de repente nos decían, vamos, oigamos música, o nos incitaban a hacer algo malo, ¿verdad? Pero de repente nosotros decimos, no, prefiero quedarme en casa, estoy bien donde estoy. Estas personas empiezan a decir, bueno, ¿y qué le pasa a este? ¿Qué cambio ha tenido? ¿Por qué eso? Y como hijos de Dios, tenemos que aprender a ser diferentes, ya sea en nuestro accionar, en nuestra forma de hablar o en nuestra forma de ser. Si alguien tal vez no tenía vicios, pero de 20 palabras, 15 eran malas y el resto eran buenas, y hoy lo oímos hablar y habla diferente, habla de una manera con mucho más cuidado. Entonces la gente dice, bueno, ¿y a este qué le pasa? Y de repente, ¿verdad? Alguien dice, es que está yendo a la iglesia. Y lo que muchas veces decimos, o el mundo dice, ya se hizo aleluya, ¿verdad? Ya algunos que tienen la osadía de decir, ya se perdió. Cuando nosotros sabemos que no nos hemos perdido, sino al contrario, estamos ganando, tenemos vida eterna, tenemos ganancia en Cristo. O de repente, ¿verdad? Aquel que solo pasaba en deuda, que nunca andaba, que siempre le debía, ya sea una persona, un banco, pero ya no lo hace. Ya su forma de pensar y su forma de actuar lo ha hecho ser más responsable, más consciente. Y así podemos decir muchas cosas que antes hacíamos como no creyentes, y empezamos a hacer cosas porque conocemos la palabra, porque aprendemos de la palabra, porque la palabra de Dios nos da muchos consejos. Nos dice a los padres que no exasperen a sus hijos, a los hijos que debemos ser respetuosos con nuestros padres, ¿verdad? Es el primer mandamiento con promesa, honrar a nuestros padres. Y de repente esas cosas que andaban mal en nuestras vidas, las relaciones interpersonales, todo, la música secular que de repente escuchábamos siempre, todo eso, entonces
Dios nos va llevando por el buen camino. Y eso nos lleva a nosotros como hijos a hacer cartas leídas delante de todos los hombres. Usted puede decir, ¿y a mí qué me van a ver? Tal vez le pueden ver a un pastor, porque un pastor está frente a una iglesia, porque un pastor es la cara de una congregación. Pero aquí, en esta carta dice que somos cartas leídas, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Dios nos ha hecho diferentes. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Y por eso mismo, usted y yo nos encontramos en la mira de muchas personas. No solo de nuestra familia, porque a veces de repente es uno el que empieza a llegar a la iglesia, ¿verdad? Sea la esposa, sea el esposo, sea uno de los hijos, y empieza a llegar. Y la gente dice, no hombre, ¿qué estás haciendo ahí? ¿A qué vas? ¿Qué vas a aprender? Etcétera. Tantas cosas que nos dice el mundo. Pero si en nosotros hay un cambio significativo, que empezamos a ser más responsables, que empezamos a honrar a nuestros padres con nuestros estudios, ayudándoles en casa, haciendo tantas cosas. Entonces, el que no es creyente, el que no conoce de Dios, dice, bueno, ¿y a este qué le pasa? Este está diferente. Pero ¿por qué está diferente? Porque usted y yo somos hijos del Dios Altísimo. Y estamos siendo en ese momento, hermanos, esa carta leída por aquellas personas que no conocen a Dios. Dice en la segunda carta de Corintios 5:17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted y yo como hijos de Dios, nuestras cosas, nuestra vida, están siendo hechas nuevas. Dejamos al viejo hombre. Es que el mundo dice que sí, que si estoy casado, pero ya no aguanto al hombre, a la mujer, me puedo divorciar. El mundo dice que tengo que defenderme y eso implica que sí, tengo que discutir con las personas. Y tantas cosas que el mundo nos dice, hermanos. Pero nosotros ya no nos regimos por lo que dice el mundo. Nos regimos por lo que Dios dice a través de su palabra. Dios les bendiga. Adelante. Ahora que usted y yo somos cristianos, ¿ha habido cambios significativos en su vida o en la mía? ¿O sigue siendo el mismo? ¿Cómo estamos, hermanos? Si hemos sido sellados con el Espíritu Santo, nosotros tenemos que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Miren,
después de la pandemia, mucha gente dejó de ir a la iglesia. Mucha gente dejó de congregarse. Y yo le hacía la pregunta al Señor, y entonces, ¿estas personas realmente eran cristianas o no? ¿Eran realmente hijos tuyos o no? Y uno puede ver en las redes y muchas parejas, hubo mucho separamiento en la familia. Todo eso se dio a causa de la pandemia. Pastores que se separaron, personas que uno vio crecer en la iglesia, crecer humanamente, porque los vimos desde pequeños, que estaban ahí domingo a domingo, que iban a la escuela dominical, que hacían eso, que hacían lo otro, que llegaron quizás a estar al frente de una iglesia y tenían mucho conocimiento bíblico. Pero ¿cómo estaba esa relación con Dios? Que al más mínimo problema o al más mínimo pecado le dimos entrada. ¿Y qué pasó? Hubieron personas que salieron lastimadas. Hubieron personas que quizás cayeron en algún pecado. Y lastimosamente, hermanos, el cuerpo de Cristo lo que más hizo fue hundirlos y no ayudarles y no dar consejo y no amarles, sino que empezamos a criticar, empezamos a decir, este que predica y cometió este pecado. Y empezamos, hermanos, cuando el Señor nos llama a ser diferentes, a amarnos unos a otros, a levantar al que está caído, no a hacer leña del árbol caído. Y entonces esas personas entregaron realmente su corazón a Dios, o simple y sencillamente crecimos así como muchos de nosotros antes, ¿verdad? Que decíamos tener una fe, que decíamos tener una creencia, pero íbamos a ese lugar cuando había boda, cuando había luto en la familia, cuando había un bautizo, pero hasta ahí, nada más. Y si usted y yo hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, Él nos llama a ser diferentes, porque estamos a la mira de todos. Pero, ¿sabe qué? Para ser diferentes, usted y yo no solo tenemos que hacer una acción, es decir, no es solo que tengo que venir a la iglesia el domingo y ya, no, sino que debo leer la palabra, debo escudriñar
la palabra. Aprender o reconocer cuál es una buena doctrina. Y una buena doctrina siempre debe estar basada en la palabra de Dios. Hermano, pero es que hay tantas cosas en la Biblia que uno no entiende. Hay personas que pueden ser más estudiadas, que le puede decir, mire, esto y esto sucedió o se dio por tal cosa. También hay que saber historia para leer la Biblia. La Biblia está llena también de mucha riqueza histórica. Entonces, usted y yo como cristianos debemos de ser diferentes. Aunque usted diga, ¿y la gente qué le va a importar si yo soy cristiano o no? A la gente le importa, a los vecinos le importa. A usted que se casó con uno que no es cristiano, también le importa. Porque si usted quiere que su familia se salve, que su esposa, que sus hijos, que su esposo y sus hijos sean salvos, entonces entendamos que somos cartas leídas. La palabra de Dios dice que no debemos de unirnos en yugo desigual. ¿Y saben por qué lo dice? Porque el Señor conoce la debilidad del hombre. Conoce cómo somos de débiles. Y que en la gran mayoría de ocasiones, si hay desacuerdos en una pareja donde alguno de ellos no es cristiano, muchas veces el que no es cristiano le gana la moral al que es cristiano. Y nos quedamos pachitos y nos quedamos calladitos. Y el hombre es rápido, fácil para correr al mal, para correr al pecado. Somos bien dóciles. Pero así como tenemos esa docilidad para correr al pecado, deberíamos tener esa docilidad para el Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, que es con el cual Dios ha sellado nuestras vidas. ¿Qué dice Gálatas 5, 22 y 23? Habla sobre los frutos del Espíritu Santo. Miren, la sociedad vive peleándose. Hemos estado hace una semana en un lugar y uno dice, Dios mío, si estamos así en la sociedad, ¿cómo están los hogares? No hay paciencia. Usted a veces va a un lugar, quiere cruzarse la calle y ningún vehículo le da permiso. Y no solo en ese sentido, usted va manejando, quiere meterse a otro carril, pone su vía y pasan 8 y no le dan chance. Entonces no somos pacientes. Pero cuando uno
quiere que le den chance, ¿verdad? Es diferente. Y dice que los frutos del Espíritu son gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Entonces, yo veía, y esta gente va en su carro, va en su mundo, va en sus pensamientos y no le importa a nadie más. Y yo dije, cuánto egoísmo hay en nuestros corazones. Cuánto nos falta aprender a ser diferentes y cambiar. Si usted y yo, como hijos de Dios, somos cartas leídas delante del mundo, delante de las personas, delante de la sociedad misma, debemos de empezar por nosotros mismos. Ay, hermanita, es que no, yo no puedo ser paciente, y empiezo ahí a pitar. Pídale al Señor que le dé paciencia. Pero también pídale al Señor que le dé gozo y paz. A veces hay personas que usted ve serias, enojadas, tristes, no lo sé, pero se le ve en su semblante, se le ve en su forma de ser. Y como hijos de Dios, hermanos, aunque estemos pasando por un momento difícil, aunque estemos quizás pasando por un momento de tristeza, de dolor, si tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, debemos de tener paz. Esa paz que nos dice, Dios tiene el control de todo. Esa paciencia, ¿verdad? Para saber esperar. Queremos mandar al Señor, Señor, dame ya, hace esto ya. Y a veces el Señor tiene sus tiempos. Señor, envía sanidad ya. Quita esta enfermedad ya. Pero quizás Dios quiere que aprendamos a tener fe, a tener templanza, ¿verdad? Saber tranquilizarnos. Sí, todo en alguna dificultad, o por ejemplo, cuando tiembla, siempre hay gente que sale corriendo, siempre hay gente que grita, que llora, y hay otros que nos calmamos o sabemos por lo menos tranquilizarnos, ¿verdad? Somos humanos, tenemos muchas emociones. Algunos somos más intensos que otros. Algunos somos como más rápidos para reaccionar. Y otros muchas veces nos aguantamos. Tenemos que ser la calma para aquel que se pone nervioso, que no sabe qué hacer, que no sabe a dónde ir. El Señor nos hizo, ¿verdad? Y aunque estemos en este mundo, hermanos,
debemos de aprender que en los momentos difíciles, que en los procesos difíciles, Dios está con nosotros. Usted y yo, que somos hijos de Dios, tenemos esa responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas. Dice en el versículo 6 de la traducción del lenguaje actual: como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad delante del mundo, de las sociedades, delante de nuestras amistades, compañeros de trabajo. Todos debemos ser luz que impacta vidas. Dios trata con cada uno. Dios moldea los corazones. Cuando a usted le pase una situación difícil, que usted crea o diga: Señor, ¿por qué estoy pasando por eso? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Es porque Dios quiere cambiar algo en usted, algo en su pensamiento, algo en su actuar, algo en sus acciones. A veces criticamos, opinamos de la vida de todo mundo, hermanos. Opinamos de la vida del esposo, opinamos de la vida de mi hermano, opinamos de la vida del cuñado, etcétera. Opinamos del pastor, de los servidores. Y ellos, al igual que nosotros, son cartas leídas. Cada vez que usted vea a alguien, a un hermano en la fe, a un hijo de Cristo, haciendo algo bueno o algo malo, si es algo malo, ore por él. No lo critiquemos. Y oremos que el Señor tenga misericordia, que el Señor le guíe, que el Señor le cambie. Si es algo bueno, que el Señor nos ayude a nosotros a comprender también que si mi mirada está puesta en esa persona, también hay otras personas que están poniendo su mirada en mí. Porque yo soy carta leída delante del Señor. Porque yo debo ser buen ejemplo para los que no conocen al Señor. Y para los que le conocemos también, ¿verdad? Esta hermanita tiene, a veces decimos, esta hermanita está pasando por este proceso. Personalmente, no sé si podría, no sé si aguantaría todo lo que ella se está aguantando. Y verla tranquila y ver cómo adora al Señor y ver cómo sirve. Todos hermanos, estamos llamados a hacer esa diferencia, a no ser como el mundo dice que somos, aburridos, que somos, que criticamos a nuestros hermanos, que pasamos en pleito. No, al contrario. Seamos esos entes, esas cartas leídas
que cambian vidas, que cambian pensamientos, que cambian actitudes. Que si nuestro corazón está triste, salga una sonrisa de nuestros labios. Que si se fue el hijo de casa porque no le pareció la crianza, porque no le pareció o quería estar con alguien que mamá y papá no aceptaban. Madre, hijos, cristianos, esposa, tenemos algo que se llama oración. Y la oración de una madre puede hacer cosas maravillosas. La intercesión de una mamá es diferente. Y a veces los hijos debemos aprender otras cosas. Así como el hijo pródigo lo hizo, ¿verdad? Se fue, pidió lo que le pertenecía y se fue. Hizo lo que quiso con su vida. Pero llegó un punto donde reconoció que era mejor estar con el Padre que lejos de Él. Finalizo con esto. La mies es mucha. Mire cuántas sillas vacías hay. Pero hay muchas personas que necesitan de Dios. Y los obreros somos pocos. Usted y yo somos cartas leídas delante de muchas personas, pero también somos obreros de Dios. ¿Dónde están los que un día dejaron de asistir a la iglesia? Quizás algunos ya partieron delante del Señor, ¿verdad? Pero están también esos hijos pródigos, están también esas personas que a causa de otros dejaron de congregarse. El mensaje esta mañana, mis hermanos, es que seamos cartas leídas para el reino de Dios. Seamos esas cartas que presenten el amor y la misericordia de Dios. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orar para finalizar. Padre y buen Dios, aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres Dios soberano, que tú eres Dios de maravillas, que un día, Señor, tú tuviste misericordia para nuestras vidas, para nuestras almas. Y esta mañana, Señor, nos haces un llamado a ser buen ejemplo, a ser esa luz, porque somos cartas leídas delante de los hombres, Señor. Estamos a la mira y la gente tiene expectativas muchas veces altas de nosotros como cristianos, de nosotros como hijos tuyos. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos sido esos buenos ejemplos. Perdónanos, Padre, renueva nuestros corazones, haz conciencia en nosotros para saber en qué debemos cambiar, qué actitudes deben ser diferentes, Señor. Te agradecemos por la vida, te agradecemos por esa misericordia tan grande que un día tuviste para con nosotros. Y aquí estamos, Señor, delante de ti. Te alabamos, Padre, damos gloria y honor en el nombre de tu Hijo Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga.